Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Flipped Classroom. En este vídeo, que ya es uno de los últimos que vamos a hacer respecto a historia de la música, vamos a ver qué pasa con la música en el siglo XX. Lo que pasa es que este siglo es muy variado. Hay muchas cosas sucediendo a la vez o de forma cronológica de las que es muy importante hablar. Así que para cubrir todo bien, he decidido hacer dos vídeos para la música de este siglo. En este primero vamos a ver lo que tiene que ver con la música clásica, académica, erudita. Vamos, la que llevamos viendo en todos los vídeos anteriores. La que se hace en teatros y auditorios en vez de en salas de concierto y festivales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si hemos dicho que a lo largo de este siglo hay mucha variedad con la música en general, en concreto dentro de la música clásica también hay mucha variedad. Aparecen aquellos que podemos llamar ismos: el impresionismo, el postromanticismo, el expresionismo, el nacionalismo, el neoclasicismo. Hay algunos que suceden más o menos a la vez durante la misma época, pero hay otros que no coinciden tanto y que sí que se pueden ordenar de forma más cronológica. En cualquier caso, tenéis que saber que como había tanto donde elegir, no son pocos los ejemplos de compositores que pasaron por varios de estos estilos o ismos. Pero siempre que pongamos algún ejemplo de algún compositor dentro de esas corrientes, no debéis pensar que este pertenece absolutamente a ese ismo. En muchos casos ni siquiera va a ser el máximo representante del mismo. Pero de nuevo, prefiero que os aprendáis unos pocos nombres de piezas y compositores bien a muchos mal. Y de paso enseñaros música de esta época que ya conocéis, pero no sabíais que era de este siglo o qué compositor la había hecho. Así que sin más dilación nos metemos ya de lleno en el vídeo. A ver, antes de meternos de lleno con los sismos, primero tenemos que hablar de una cosa muy importante. Algo que va a influenciar un montón en que existan este tipo de corrientes. ¿Os acordáis de Wagner del vídeo anterior? Bueno, pues una de las últimas piezas que compuso fue esto. ¿Qué tal? Un poco raro, ¿verdad? El preludio de Tristán e Isolda es una pieza icónica que se analiza un montón en mogollón de sitios por la armonía que emplea, que es especialmente innovadora y rara para la época. Pero, ¿qué está pasando aquí? Hasta ahora, toda la música que hemos estudiado en estos vídeos ha sido música tonal. Esto significa que a pesar de que a lo largo de una pieza aparezcan un montón de notas, siempre hay una que es el centro magnético de todas. Es decir, que por mucho que transcurra la melodía con distintas notas, siempre se va a tender a ir a una en concreto. Es nuestro centro polar. Es como si fuerais a una fiesta y cada uno de los asistentes fuerais una nota. Pero hay una persona, que es la chica o el chico más guapo de la fiesta, con el que todos quieren estar. Es decir, una nota a la que todos quieren ir. Pero poco a poco, a lo largo de los principios de este siglo y con el preludio de Tristán y Isolda como punto de partida, esta relación magnética entre las notas se va rompiendo y aparece un nuevo tipo de música completamente distinto al que veníamos escuchando hasta ahora, que es la música atonal. Si queréis una explicación más detallada de esto o no lo habéis entendido del todo bien, que es comprensible porque es complejo, me consta que el Pablo del futuro va a hacer un vídeo al respecto en su canal principal. Pronto, no sé cuándo, pero pronto. Pero bueno, vamos a empezar ya con el primer ismo, el impresionismo, que os dejará impresionados. El impresionismo es un movimiento que no fue solo musical, para nada. De hecho, donde es más importante y por lo que es más conocido es en la pintura. Es un estilo muy diverso, el más diverso de todos los que vamos a ver, y coge influencias de un montón de sitios. Pero lo más importante de todo es que nace en Francia, es un movimiento de identidad francesa. Y es que no sé si os habéis dado cuenta, pero la inmensa mayoría de conceptos y compositores que hemos visto en estos vídeos son o austríacos o alemanes. Y eso no quiere decir que no hubiera música clásica en esta u otras épocas en otros países. Simplemente la historia de la música en general no ha dado tanta importancia a la música hecha en otras regiones. Es algo bastante raro. Os dejo el pensamiento ahí. Total, que en el impresionismo lo que sucede es que se rompen un montón de reglas, y con el paso del tiempo se convierte en un estilo muy importante que acaba influenciando a otros estilos posteriormente. Pero lo que más define esta corriente en sí es que en vez de tratar de crear una música muy concreta, atada por las normas, se trata más de crear paisajes, sensaciones. El compositor más conocido del impresionismo de calle es Debussy. Debussy no. Esta es una de las piezas más conocidas que tiene, que seguro que la habéis oído antes.
Aunque no nos podemos olvidar de otro compositor francés, Ravel. Ravel. Suena a principio de película de Disney, ¿a que sí? Sin embargo, no es su pieza más famosa. Lo que más os va a sonar de él es esto. Aunque por cierto, que sepáis que hay mucha gente que dice que este bolero de Ravel, su pieza más famosa posiblemente, lo sacó en verdad de una jota aragonesa. Vamos con el siguiente ismo, el expresionismo. De todos los movimientos, el expresionismo es el que se ve más influenciado por la atonalidad que mencionábamos antes, la música atonal. Dado que era una forma tan distinta de componer música, hubo varios adeptos a la causa. Hubo otros que al principio la criticaban y luego acabaron componiendo música en este género. Y esto es muy importante porque la influencia de estos compositores de este estilo llega hasta la música clásica de nuestros días. El compositor expresionista más importante, sin lugar a dudas, es Schoenberg. Schoenberg lideró un grupo de compositores muy famoso a los que se les conoce como la Segunda Escuela de Viena. Este grupo de músicos cogieron las reglas post-wagnerianas de después de Wagner y las desarrollaron por completo hasta dar con la atonalidad. Poco a poco, sus ideas respecto a la atonalidad se hicieron cada vez más presentes en la escena alemana. Él decía que la música atonal era un resultado inevitable del progreso, que después de años experimentando con música atonal y con todo lo que podíamos hacer con acordes, notas, etc., esta era la dirección que debía tomar la música, y que no era algo pasajero, sino un paso necesario e irreversible. Pero claro, hasta ahora lo único más o menos atonal que hemos oído ha sido el preludio de Tristán y Isolda. Vamos a ir una de las piezas más conocidas de Schoenberg, entre músicos, para que os hagáis una idea de cómo suena esta música. Pero por lo que más se hizo famoso Schoenberg es por inventar un nuevo método de composición llamado el dodecafonismo, que consistía en construir series melódicas en las cuales tú empezabas por una nota y no podías repetir esa nota hasta que hubieras tocado las otras 11 existentes en el sistema que tenemos en Occidente. Curioso cuanto menos, desde luego. Aunque no sea un compositor 100% expresionista, porque de hecho fue pasando por varios estilos, no podemos terminar este ismo sin hablar de Stravinsky y la consagración de la primavera, una obra que aunque no sea atonal, tampoco es tonal del todo. Este compositor y esta obra dan para hablar mucho, pero me conformo con que os quedéis con su nombre, con el nombre de la pieza, y la escuchéis ahora pensando que es un ballet. Un ballet. Pero vamos a pasar ya a otro ismo, el postromanticismo. Ojo que el orden que he elegido para las corrientes no es precisamente cronológico, sino en el que yo creo que vais a unir más las ideas que confluyen en este siglo. Como habéis podido suponer, el postromanticismo es en parte la continuación del romanticismo, que era el periodo anterior. Básicamente es un estilo que parte de esta tradición anterior del romanticismo y lo desarrolla aún más, con influencia en parte de lo que estaba pasando en la música en el siglo XX. Algunos, como Mahler o Strauss, se dejaron influir por el expresionismo y otras corrientes, y otros, como Rachmaninoff, eran absolutamente contrarios a la atonalidad. A Mahler se le conoce sobre todo por sus sinfonías, que son súper épicas y llenas de muchísimos instrumentos francamente espectaculares. Strauss se hizo famoso por las orquestaciones que hacía, es decir, cómo componía las partes de cada uno de los instrumentos y cómo funcionaban entre sí. Eran muy difíciles de hacer, de comprender, de analizar, de escuchar, pero pasará a la historia por ser el compositor que hizo. Por último, de Rachmaninoff se sabe que tenía unas manos muy grandes, y muchas de las piezas que hizo para piano, que fue para el instrumento que compuso sobre todo, requieren de tener esta condición física también, o entrenarlo y practicarlo mucho. Aunque también puedes hacer como Goodman and Joe y hacer trampas.
Vamos con otro ismo, el nacionalismo. A pesar de dar mucha importancia a la música de nueva creación e innovar y experimentar en este siglo, surge una corriente que apuesta por recuperar y conservar la música tradicional de cada país o región. Ya había habido un nacionalismo antes, pero el trabajo que hacen los músicos dentro de este estilo en esta época es mucho más importante y minucioso. ¿Por qué? Pues porque 1. La teoría musical había avanzado más y con ello se pudo analizar y archivar mucho mejor las melodías tradicionales de cada territorio. Pero lo segundo, y más importante, es que se inventó el fonógrafo, que directamente te permitía grabar esas melodías, con lo cual podías conservar esta música de la forma más exacta posible. Y lo que hacían los compositores era, una vez tenían esta melodía, coger una serie de instrumentos que la acompañaban y así poder armonizarla, con el estilo de la época. Algunos compositores nacionalistas famosos son Grieg, Dvořák, Bartók, Falla, que es español. Voy a poneros una pieza de cada uno de ellos que puede que no sean de este estilo en concreto, pero espero que reconozcáis. Y vamos a ir terminando ya con el último ismo importante, el neoclasicismo musical, porque el neoclasicismo histórico pertenece al siglo XVIII, que es donde transcurre el clasicismo musical. Pero el concepto es el mismo, se trata de imitar a los antiguos clásicos, a Mozart, a Beethoven, y aunque las piezas de esta época tengan una armonía y unos ritmos mucho más distintos a las piezas del clasicismo, se trata de hacer una música más o menos parecida a la de ese periodo, conservando sobre todo las formas musicales. De nuevo os voy a enseñar un par de obras de un par de compositores que aún pudiendo no ser neoclásicas, quiero que oigáis porque las vais a reconocer y os vais a quedar mucho mejor con sus nombres. Una es el Vals número 2 de Sostakovich, que os lo he puesto en algún examen, y es muy interesante porque la melodía principal la hace un saxofón, que no es un instrumento muy habitual en la orquesta. Y la otra es Pedro y el Lobo, de Prokofiev, que puede que la conozcáis porque vuestros padres os la enseñaran de pequeños. Una pieza en la que hay una melodía tocada siempre por el mismo instrumento que está asociada a cada uno de los animales que son los personajes de la historia que cuenta. Peter is represented by the string quartet. The bird, whose name is Sasha, by a flute. Hay otros muchos ismos que son importantes de esta época, pero creo que estos 5 que hemos mencionado son los más importantes de todos. Ahora bien, esto no es todo el siglo XX, de hecho es el principio del siglo XX. Así que, ¿qué ocurre después de todo esto? Lo más importante es la aparición de las vanguardias musicales, una época de muchísima experimentación fuertemente influenciada por la evolución de las nuevas tecnologías. Algunos compositores como Stockhausen literalmente experimentaron poniendo al revés cintas de grabación. También compuso un cuarteto para instrumentos de cuerda frotada y helicópteros. Ligeti, otro compositor y uno de mis preferidos, probó a poner 100 metrónomos a la vez configurados en distintas velocidades a ver qué pasaba. Pero sin duda alguna la pieza de vanguardia más llamativa es el 4:33 de John Cage, llamada así porque son 4 minutos y 33 segundos de silencio.
Todo esto os suena de algo, os suena haberlo visto en algún otro contexto, en alguna otra parte. Son los comienzos del arte contemporáneo. Seguro que habéis visto alguna obra de arte de este estilo. No solo existe en el arte plástico, también existe en la música, por supuesto. Y hoy en día podemos encontrar ejemplos por doquier. Y esto nos lleva al final del vídeo. ¿Qué pasa con la música clásica hoy en día? ¿Qué se hace? ¿Qué se compone? Pues en la música de teatros y auditorios como tal se sigue componiendo en este estilo. Hemos evolucionado hacia lo que se conoce como música contemporánea. Se sigue innovando constantemente, pero no solo. De hecho, lo que más se hace hoy en día es tocar piezas de periodos anteriores, como el barroco, el clasicismo, el romanticismo. Es la música clásica que más escucha y consume la gente. Y en cierto sentido es una buena forma de conservarla, desde luego. Pero también se hacen obras clásicas en nuestra época que no son necesariamente música contemporánea. Hoy en día puedes encontrar música clásica en el cine, en publicidad, en videojuegos, en un montón de sitios, en verdad. Si es que por accidente hoy en día sigues escuchando música clásica, aunque tú no lo sepas. Y al igual que puedes ir a un concierto de rock o de pop, también puedes ir a un concierto de este tipo de música. En estos vídeos hemos visto mucha música clásica que ya conocíais y os gustaba. Lo único que hemos ampliado es ponerle nombre al compositor y a la pieza. Ahora sabéis mucho más. Pero como mejor se os va a quedar y más va a significar para vosotros, es escuchando más esta música, ya sea en directo o no. Por ello, para poneroslo fácil, he creado una lista de reproducción de Spotify con muchas de las piezas que han aparecido a lo largo de estos vídeos de historia de la música, y que aparecerán en el siguiente, cuando hablemos de la música moderna en el siglo XX. La lista se llama ¿Qué escuchar? Y está pensada para ese momento en el que quieres oír música nueva y no sabes dónde encontrarla. Ponte esta lista de reproducción. Vas a dar con muchísima música que ya conocías y te va a acabar gustando más, y con otra que desconocías por completo y te va a flipar. Nada más por hoy. Os recuerdo que como siempre tenéis que hacer el test online correspondiente a este vídeo que cuenta para evaluación. Aquí abajo en la descripción os dejo los links a los test en inglés, en español y a la lista de reproducción de Spotify. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego!